Empezamos la última sesión, la tarde del segundo día del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Tenemos hoy dos mesas y una ponencia realmente interesantes. Ahora tenemos una mesa sobre redes sociales y apoyos a la innovación y a los innovadores de las administraciones públicas, que es una de las mesas que para mí tiene mucho más interés y valor por el contenido y por a quienes va dirigido. Moderará Antonio Díaz, que lleva la Estrategia y Gestión Pública 2.0 y Administración Inteligente del Ayuntamiento de Alcobendas. Intervendrán José Manuel Pacho, que es vocal de la Junta Directiva de ASTIC y es responsable TIC y CIO del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB. Víctor Amonacís, secretario general del Ayuntamiento de Alcira, vicepresidente y responsable de Modernización y Transparencia de Cosital. Juan Ignacio Criado, director de Novagov y profesor del Departamento de Ciencia Pública y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y Fernando Gallego, presidente de ATIAL, director de Informática del Ayuntamiento de Picanyá, Valencia. Adelante. Bien, pues vamos a ello. Gracias, Miguel. Tengo que decir, buenas tardes. Y ha sido esta mesa una iniciativa y una invitación. No sé si ha sido una invitación, si ha sido un castigo que nos ha puesto Miguel Ángel de Bas por la hora, pero bueno, ha sido una invitación de Miguel Ángel de Bas a todos los que estamos aquí en esta mesa, y es una mesa además patrocinada por el Club de Innovadores, que supongo que todos sabéis lo que es el Club de Innovadores, y quien no lo sepa le animo a que entre en la página y lo vea, y además a que suscriba los compromisos del innovador público, y además eso os dará derecho a una serie de prebendas y oportunidades, como estar al tanto de todos los procesos de innovación y de muchas actividades de innovación, y entre otras cosas participar en la elección del innovador público, que veremos a ver dónde ha recaído la elección en el presente ejercicio, que casualmente uno de los candidatos lo tenemos aquí, que es Víctor Almonacid. Entonces, os animo a que suscribáis esos compromisos del Club de Innovador y a que entréis en esa página. Nos han invitado a que aportemos alguna novedad, si podemos, sobre la cuestión de redes sociales, innovación pública e innovadores públicos. Y, de hecho, el debate lo hemos empezado hace unos días ya en Novagov, aprovechando la red social Novagov, algunos desde nuestros blogs, Víctor, yo mismo, Nacho Criado también. Hay algunas personas han entrado en ese debate ya, no sé si están por la sala, seguramente algunas estarán. Belén Martínez del Ayuntamiento de Madrid, Fermín Cerezo de Catarroja, Luis Miguel Martínez de Valdemoro, Paco Rojas, en fin, hay una serie de gente que ya ha participado en el debate, aprovecho para agradecérselo. Y hoy pasamos de lo virtual a lo real. Lo virtual, sabéis que es un poco gaseoso a veces, es como el PowerPoint, que lo aguanta todo, ¿no? Entonces, hoy pasamos ya a un debate con las caras, con las personas, que es muchísimo mejor. Voy a hacer una reflexión muy breve para empezar, les lanzaré una serie de preguntas y después iremos dando paso y ellos irán contestando a esas preguntas, primero en una intervención un poco más larga y después en una intervención un poquito más corta. Esa es nuestra intención. A ver, redes sociales. Las redes sociales están ya presentes en todas las administraciones públicas prácticamente, o en casi todas. La cuestión ya no es estar presente en las redes, sino la cuestión es si sacamos o no partido de esa presencia en las redes desde el punto de vista de añadir valor a los ciudadanos, de prestar utilidades claras a los ciudadanos. Ese es un poco, creo yo, el debate en el que estamos ahora mismo. Y ese debate empieza por una reflexión sobre lo que significa lo digital, lo analógico, es decir, ya no estamos en el momento de la ingenuidad, ya no estamos, tanto Internet como las redes sociales han tenido un momento de, si queréis, de explosión revolucionario, un momento como si fuera el mayo del 68, le gusta decir a Genís Roca, y ese momento ha pasado, y ahora estamos pasando de ese momento a otro momento donde tiene un componente mucho más profesional, digámoslo así, y de utilidad, tendría que tenerlo, ¿no? Las redes, a ver, no seamos ingenuos, creo que ya no lo somos. De igual manera que por el hecho de usar los teléfonos inteligentes las personas no se hacen inteligentes, pues por el hecho de tener perfiles en las administraciones públicas, en redes sociales, no por eso las administraciones son ni más inteligentes, ni más abiertas, ni más transparentes. O sea, que no va de suyo, sino que hay que hacer alguna otra cosa. Va a depender de cómo las usemos.
justamente de cómo las usamos. Que aprovecho para meter los 20 segundos de publicidad de mi libro. Precisamente esta reflexión que nos lleva a muchos de los que estamos aquí de hacerlas útiles y hacerlas inteligentes, nos ha llevado a Óscar Cortés y a mí a hacer una publicación sobre gestión inteligente de redes sociales en las administraciones, que nos ha editado el Instituto Vasco de Administración Pública, y podéis encontrar ahí en su página, aprovecho para decirlo, muy baratito, a 8 euros la versión digital, o sea que, en fin, la versión papel es más cara, pero bueno. Bueno, estamos mucha gente haciendo estas reflexiones, ¿verdad? Entonces va a depender de cómo usemos estas redes el hecho de que añadamos o no añadamos valor. Y nosotros queremos hacer una mirada a las redes, y esa es la mirada que queremos hacer desde esta mesa, no tanto desde la comunicación, que es donde se hace la mirada habitual en redes, por los profesionales, que la mayoría de los que están trabajando son profesionales de comunicación, sino que queremos hacer una mirada desde la gestión, una mirada del gobierno y sobre todo desde la gestión, más que desde el gobierno, ¿no? Cada vez está más claro que los nativos digitales, como decía antes, por el hecho de serlo, no son más inteligentes. Entonces hay que empezar por hacer una reflexión de cómo son estos nativos digitales, cómo son estos millennials, cómo son los ciudadanos digitales. Para poder hacer un uso que añada valor, tenemos que entender bien esto. Y por eso yo empezaré por lanzarle esa pregunta a la única persona que tenemos en la mesa, que es profesor universitario. Bueno, profesores creo que somos todos, pero profesor universitario titular de la Autónoma solo es Ignacio Criado. Después le lanzaría esa pregunta, ¿cómo nos podíamos definir ese ciudadano digital? Y después también le preguntaríamos a Ignacio Criado cómo se ve el tema de la innovación y las redes sociales desde esa plataforma, que yo creo que es un lugar privilegiado, que es Novagov, es decir, la red social Novagov, que nos relacione las redes con la innovación. A ver, las redes, ¿en qué sirven para innovar? ¿En qué aspectos? ¿En participación, en servicio, en atención al ciudadano, en empleo? ¿En qué sirven para innovar? Por ahí eran las preguntas que le lanzaríamos a Ignacio Criado. Después, a ver, entendiendo lo que nos están pidiendo los ciudadanos, lo siguiente es ver cómo aportamos valor, ¿no? Entonces, hay una demanda, si pensamos en lo que hacen los ciudadanos, y ahora te miro a ti, Víctor, y yo creo que hay una demanda clara ahora mismo. Tú mismo lo decías ayer en la mesa de contratación electrónica, de licitación electrónica. Hay una demanda clarísima digamos, de transparencia, de lucha contra la corrupción, digamos, de calidad democrática. Hay una demanda clarísima en ese sentido, es obvio. ¿Hasta qué punto las redes nos pueden aportar ahí alguna cosa? Yo sé que tú has escrito en tu blog cosas sobre esto. Me gustaría que con los límites de tiempo nos puedas contestar alguna cosa en esa línea. También, por supuesto, como miembro de Cosital y de su junta directiva, me gustaría también ver hasta qué punto las redes pueden ayudar a innovar en ese colectivo, que me vas a permitir que te diga que normalmente es un colectivo conservador. A lo mejor me lo discute, pero bueno, si quieres discútemelo. Pero cómo las redes pueden aportar algo a la innovación de ese colectivo. Y esas serán un poco las líneas de reflexión que te plantearía a ti, ¿no? En tercer lugar, a ver, las redes están relacionadas con la estrategia digital necesariamente, ¿no? Y aquí entra lo tecnológico, entra la innovación y la innovación tecnológica también, ¿no? De la misma manera que por tener un smartphone en la mano no nos hacemos más inteligentes, las ciudades, por tener la ciudad llena de sensores, tampoco se hacen más inteligentes automáticamente. Creo yo, aunque os lo pregunto por si acaso yo estuviera muy equivocado en eso, ¿no? A mí me inquieta mucho el tema de la tecnología en ese sentido porque nuestros políticos son muy aficionados a los gadgets, a los cacharros, a la maquinaria. En fin, yo lo he visto y creo que muchos lo hemos visto, y entonces esto yo creo que tiene bastante peligro. Ojo con esto. No nos pase con la infraestructura tecnológica como nos ha pasado con las autopistas o como nos ha pasado con otras infraestructuras relacionadas con el cemento. Creo que tendríamos que hacer una llamada de atención aquí, y yo os lanzo la pregunta entonces en ese sentido de cómo deben ser las prioridades a la hora de hacer las inversiones digitales, las inversiones tecnológicas, porque estamos viendo que volvemos a caer en este tipo de problemas. Yo veo en muchos ayuntamientos que a lo mejor tenemos muy mal temas muy básicos como son las bases de datos, el modelo de datos, y por ahí tenemos a Gijón que necesita modelo de datos, lo hemos escuchado ayer, y sin tener eso resuelto, y tenemos las bases de datos con herramientas tecnológicamente obsoletas y nos lanzamos a reinvertir en cacharros, ¿no sería eso más básico? Pregunto, en mi ignorancia de esos temas, pero decirnos algo de las prioridades en ese sentido, ¿no? A ver, ¿cuáles son las prioridades, por tanto, en esa materia, tanto desde el punto de vista de la AGE,
como desde el punto de vista de la administración local. Y finalmente lanzaría una pregunta transversal, casi para el segundo turno, que es en relación a la relación de los temas de comunicación con los temas de redes en general. Ahora mismo casi un 90% de los casos, las redes se están gestionando desde las áreas de comunicación en los ayuntamientos. ¿Cómo veis esto? Lo lanzo también al público. ¿Hasta qué punto esto es una apuesta inteligente o tendríamos que diferenciar? Porque ¿qué va a pasar ahora cuando cambien los alcaldes y cesen todos los directores y directoras de comunicación, que son habitualmente personal de confianza? ¿Hasta qué punto esto está bien ubicado ahí? O si lo queremos institucionalizar, habría que ubicar la gobernanza de esto en otros sitios. Es decir, que nos habléis un poco también todos finalmente de cómo debería ser la gobernanza de las redes. Bueno, esta es un poco la reflexión que os planteo y creo que sin más, venga, vamos a ir pasando a ese primer turno un poco más largo, de 8 minutos como máximo. Empezamos por Nacho Criado. Nacho, cuando quieras. Pues primero muchas gracias a Antonio, a Miguel Devas por la invitación. También me sumo a ese llamamiento, ¿no?, que hacía Antonio en relación con el Club de Innovadores Públicos, que es un espacio donde creo que todos, o casi todos que estamos aquí, digamos, tenemos presencia, y si no estáis dentro del Club de Innovadores Públicos, pues yo os invito a que os suméis. Por otro lado, yo creo que, digamos, aquí, a pesar de la hora, a pesar de que sea un momento difícil, yo lo veo como una oportunidad porque, de alguna manera, aquí vamos a reflexionar, no solamente los que estamos aquí en la sala, sino mucha gente que está fuera de esta sala y que ya nos está siguiendo a través del hashtag, ¿no?, de este CENIS 2015, y que durante ya varios días ha estado, como decía Antonio, participando, interviniendo en este congreso antes de su propia celebración, ¿no? Entonces ya ahí de alguna forma empezamos a ver el potencial que tienen las redes sociales para, digamos, las organizaciones y las personas. En concreto, Antonio me planteaba una cuestión que es muy importante, y es algo que además vamos a mirarnos todos los que estamos aquí, la media de edad de las personas que estamos aquí. Estamos ya, aunque no lo queramos, pero ya nos estamos alejando un poco, ¿no?, de los chicos, ¿no?, que yo, claro, llego a la clase, ¿no?, en la universidad siempre tengo este problema, ¿no?, que al final ellos siempre son iguales, siempre tienen la misma edad, ¿no? Y lo que pasa es que uno va creciendo. Ellos siempre tienen 20, 21 años, ¿no? Y tú vas creciendo y de repente dices, pero si cada vez son más pequeños. No. El problema es tuyo, ¿no? Que tú vas creciendo y ellos siguen teniendo la misma edad, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora hablamos de millennials, ¿no? Hablamos de estos chavales que tienen 18, 20, 22 años, que tienen efectivamente unas características distintas en el sentido de, efectivamente, cómo se aproximan a la tecnología y cómo se aproximan a las redes. Contaba Fernando Vallespín, profesor también de teoría política y que escribe habitualmente, ¿no?, sobre diferentes temas. En concreto, contaba una anécdota sobre algo muy curioso, ¿no?, de esta nueva generación. Nosotros, cuando éramos más jovencitos, quedábamos con amigos, ¿no?, tomabas un café y te pasabas horas charlando, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hacen los chavales jóvenes? Quedan a tomar un café, están durante 15 minutos charlando y luego, ¿qué hacen? Se van a su casa y se van a compartir, ¿no?, las fotos que se han hecho, y lo van a compartir con su red de amigos que están distribuidos en diferentes redes, ¿no?, en diferentes lugares, diferentes ubicaciones. Tienen una lógica muy distinta. Y efectivamente, esa lógica muy distinta de interacción está basada y está fundamentada efectivamente en la disponibilidad de una serie de nuevas tecnologías que tienen una característica diferencial que siempre planteo, y es que estas nuevas tecnologías sociales inciden en lo que es la característica fundamental o diferenciadora del ser humano respecto de otras especies animales, y es nuestra capacidad de comunicación. Por consiguiente, estas nuevas tecnologías sociales tienen un poder disruptivo como no han tenido otras tecnologías previas.
Y eso efectivamente es lo que estamos empezando a ver en las organizaciones y en las personas. Estos millennials, ¿qué características tienen? Efectivamente, por el hecho de utilizar tecnologías, no son más inteligentes que nosotros, que ya somos un poquito más mayorcitos. Sí que tienen una serie de pautas de comportamiento, y hay diferentes estudios que lo muestran, pero a mí, más que entrar en algunos estudios, yo destacaría como 3 o 4 aspectos que me parece que son diferenciadores. Una primera cuestión: si hiciéramos una encuesta, ¿no? ¿Todos aquí utilizamos redes sociales, plataformas sociales? Que levante la mano quien utilice alguna plataforma social. Todos utilizamos plataformas sociales, aunque solamente sea WhatsApp o cualquier otra, efectivamente. Pero hay un elemento interesante. Si yo os preguntara, ¿cuántas horas utilizáis las redes sociales al día? Unos me dirían 1 hora, 2 horas, 3, 4. Si esa pregunta se la hiciéramos a un millennial, se quedaría, diría, ¿cómo que cuántas horas utilizo las redes sociales? Yo me levanto con mi teléfono móvil y estoy en redes sociales, y me voy a dormir y estoy con mi teléfono inteligente al lado y estoy en redes sociales, casi soñando, ¿no?, con las redes sociales. Un primer aspecto importante, la hiperconexión. Una segunda cuestión, la inmediatez de cara a la administración pública. Inmediatez. Estamos en la sociedad de la respuesta inmediata. Ya no nos sirve mañana, vuelva usted mañana, dentro de 48 horas, dentro de 30 días. Necesitamos respuestas ahora. Efectivamente, cada vez las nuevas generaciones se van incorporando a la demanda de servicios públicos, nos van a demandar respuestas ya, ahora, de forma inmediata. Inmediatez. Una cuestión también importante, que yo creo es relevante, la desintermediación, que esto también es algo que a veces es un tanto disruptivo, ¿no?, para las administraciones públicas, que estamos acostumbrados a hacerlo todo, ¿no?, y pensar que nosotros somos los que vamos a dar las soluciones a todos los problemas de los ciudadanos. No, vamos a acostumbrarnos a que ellos y a que los ciudadanos también se están acostumbrados a buscarse las soluciones por su cuenta. Las plataformas sociales permiten crear de manera colaborativa, a veces incluso al margen de las propias administraciones públicas. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Quedamos en generar valor, en precisamente convertirnos en un nodo importante dentro de esa red que de alguna forma va a operar de una manera autónoma. Es decir, la idea de gobernanza, que llevábamos mucho tiempo planteándola, ahora sí aplicada de una forma más concreta. Podría seguir hablando de los millennials mucho. Ayer precisamente no pude asistir durante la mañana, tenía una clase, y de hecho les hablé a los millennials de mi clase de Administración Pública en la Universidad Autónoma de Madrid sobre este congreso. No lo conocían, ya lo conocen. De hecho, estuvimos enviando algún mensaje, ¿no?, y recibimos alguna pequeña respuesta de personas que estaban aquí en el congreso. Ese también es otro aspecto muy importante, el hecho de que efectivamente podemos estar interaccionando con personas que físicamente no estén con nosotros. Es decir, la idea de burocracia, el poder del despacho, ya se difumina. Un minuto. Se difumina. Reflexión sobre redes sociales, potencial para innovar. Efectivamente, en las administraciones públicas cada vez más tenemos oportunidades para la innovación desde distintos puntos de vista en relación con las redes sociales, no solamente desde el plano de la comunicación, sino también de la prestación de servicio público. Fijaos en el ámbito de las emergencias, fijaos en el caso de la policía, con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales. Fijaos en el ámbito sanitario, grupos de personal sanitario, enfermos crónicos, se están creando redes sociales especializadas para atender esa demanda de conexión sin tener un punto común, un punto único de presencia física. Por supuesto, los empleados públicos podemos romper con esa lógica de mi administración, mi departamento, y pensar en innovar a través de las redes sociales. Innovagob es un espacio, después hablaré un poquito más sobre ello, es un espacio donde podemos compartir y donde podemos innovar colaborativamente. Y aquí lo dejo de momento. Muy bien, gracias Nacho.
Vamos con José Manuel Pacho, que como sabéis, estáis viendo, es vocal de la Junta Directiva de ASTIC y además CEO y responsable TIC del FROP. Eso es. Cosa que nos impone un poquito. José Bueno, Manuel, donde quieras. No tiene por qué. En cualquier caso, en primer lugar, como corresponde, pues es agradecer al Club de Innovación la oportunidad de dar a ASTIC, en este caso, pues yo vengo hoy con el gorro de ASTIC, con la Asociación Corporativa del Cuerpo Superior de TICs de la Administración del Estado, y que aglutina a más del 80% de los responsables y directivos TI, fundamentalmente de la Administración del Estado, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y también ahora pues con vocación de incluir a profesionales TI del sector público en general. Tecnología, innovación, sector público, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo unir esas tres ideas? Se pueden unir. En primer lugar, a mí siempre me gusta citar, hablando de tecnología y de sus efectos, una frase que es la tecnología mueve al mundo. La tecnología mueve al mundo no la dice, es una frase que no la dice un tecnólogo, no la dice un ingeniero o un científico, sino es de Friedrich Dürrenmatt, que es un escritor y principalmente dramaturgo suizo, uno de los más importantes europeos del siglo XX. Es decir, un humanista reconoce claramente la importancia de la tecnología y es algo que está en la sociedad. Hablando de los millennials, para los millennials es algo consustancial a su día a día. O sea, seguramente ni siquiera se plantean hablar de tecnología, sino que directamente la utilizan, ¿no? La innovación. Si hablamos de dónde deben ser las prioridades de la innovación en el sector público, en primer lugar, yo creo que merece la pena dedicarle una pequeña reflexión al concepto de innovación. Es decir, la innovación hay que tener claro que se diferencia de la mera invención en su aportación de valor. Es decir, la innovación no es las ideas, meramente ideas disruptivas, la originalidad per se, sino es la originalidad en lograr un fin. Y ese fin, hablando del sector público, no es otro que el beneficio o el valor aportado a los ciudadanos. Y en ese sentido, pues es fundamental, y yo creo que además la tecnología y las redes sociales están dando ya unos mecanismos estupendos para ello, es contar con el feedback de los ciudadanos. Es decir, ¿cómo detectar qué es lo que da valor a los ciudadanos? Pues directamente habrá que preguntarles a los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos se van a convertir, son ya el eje central, y es más, estos millennials, que son los ciudadanos ya del siglo XXI, es como van a reclamar a la administración, al sector público, pues que ella se relacione con ellos. Es decir, hay que escucharles y las tecnologías proveen medios para ese feedback. Además, la innovación, y hablando de lo que comentaba Antonio, de que si los gadgets hacen más inteligentes o la tecnología por sí misma ya es innovación, la innovación no es solo tecnología, obviamente. La innovación también es gestión del cambio, es cambio cultural, es detección de ese valor y poner a la organización en marcha para conseguir esos objetivos. Es decir, asimilándolo a un símil que a mí me gusta también utilizar, que es el de la palanca, una palanca que con un punto de apoyo, según Arquímedes, mueve el mundo. Bueno, pues la palanca es la tecnología, pero el punto de apoyo deben ser unos objetivos que deben ser claros, motivantes y medibles. Es decir, claros es que sean perfectamente entendibles por cualquier persona, especialmente por los receptores del servicio y también por aquellos que se van a dedicar a la gobernanza. Motivantes, pues que sean unos objetivos que sean desafiantes, es decir, que sean ilusionantes para aquellos a los cuales se les ofrecen, es decir, para los ciudadanos, pero también para aquellos profesionales que trabajan en su consecución. Y medibles, ahí entramos en la gobernanza. Es decir, ¿cómo es la gobernanza? La gobernanza es ni más ni menos que establecer unos parámetros de medición y para comprobar que el camino que se está siguiendo, esos objetivos, pues se está siguiendo y si hay una desviación, poder tener la oportunidad de enmendar ese camino. En definitiva, pensamos, y me atrevo a decir que desde ASTIC pensamos que es el momento en el que la Administración, la innovación, una vez que se han conseguido ya logros en la Administración electrónica, pues avanzar a lo que ya se está denominando la Administración digital. Es decir, no tanto centrarnos en servicios de automatización y llevar al mundo virtual la burocracia, sino que los servicios prestados al ciudadano tengan una base de innovación y tecnológica y que esos servicios, el papel del ciudadano, pues sea fundamental a la hora incluso de definirlos. Y por otra parte, también queríamos, desde ASTIC, plantear, o incluso también para debate, pues el modelo de innovación. Es decir, es razonable
pensar que la innovación se fomenta estableciendo un departamento de innovación, es decir, un responsable de innovación, y he hablado del sector público, incluso de cualquier organización, o realmente la innovación pasa por, si se quiere fomentar el cambio cultural, la cultura de innovación en una organización, pasa por identificar fuentes de innovación en la propia cultura, potenciar, más allá incluso de su propia labor, de su propia competencia de cada uno de los empleados, el que participe en esa innovación, aflorar ese caldo de cultivo de innovadores y no tanto institucionalizarlo y, digamos, pues a base de crear un plan de innovación o una dirección de innovación o una responsabilidad de innovación, pues pensar que con eso se va a cumplir con ese papel innovador de las administraciones y que realmente pues es una obligación que están demandando los ciudadanos a día de hoy. En cuanto a la gobernanza, hablábamos de establecer un conjunto de indicadores. A mí me gusta poner también un ejemplo, que en este caso es en la Policía de Nueva York, que es el CompStat, que es un clásico en la gestión pública, que consiste en una serie de indicadores, un modo de gestión, que en este caso está orientado dentro de la policía a reducir la tasa de criminalidad. Bueno, pues simplemente decir que a base de un conglomerado de tecnología que da base a un modelo de gestión orientado a objetivos y orientado a la gobernanza, pues hay un resultado clarísimo que presenta la Policía de Nueva York. Es que desde 1993 en Nueva York, antiguamente conocida como ciudad, el Bronx, como un paradigma del peligro, pues ha reducido su tasa de asesinatos en un 84%. Esos son datos objetivos y son datos que se han conseguido a través de la innovación, de tecnología y de un modelo de gobernanza que ha alineado esa tecnología con la consecución de unos objetivos. En definitiva, decir que la innovación y la tecnología van a ir de la mano. Los profesionales TI serán más o menos innovadores, pero lo que sí es 100% cierto es que a día de hoy la innovación pasa por la tecnología. Y en el sector público, ahora mismo el reto es ponerse en la misma línea de innovación que está no solamente las empresas, sino la propia sociedad. Muy bien, José Manuel, perfecto. Incluso has consumido un poquito menos de tiempo. Pero bueno, alguna pregunta ha quedado para la segunda vuelta. Bueno, vamos con Víctor. Cuando quieras, Víctor. No hace falta que te repita un poco la pregunta porque ya la tienes pillada. Bueno. Buenas tardes. El moderador me ha hecho dos preguntas difíciles, moderador y sin embargo amigo, que para recordar un poco la esencia de las mismas y demostrar que eran bastante complicadas de responder, la primera era básicamente cómo se puede combatir la corrupción a través de un blog. Yo la reformulo. Lo has simplificado, ¿eh? Yo soy abogado. Y la segunda es qué opino de lo anticuados que son los secretarios. O sea, menudas dos preguntas me ha hecho aquí para hacerme quedar. Bueno, bien, pero las voy a intentar responder. Bueno, respecto de la primera, lo primero que hay que hacer es definir lo que es un innovador, o lo que a mi juicio es un innovador. Un innovador, en mi opinión, es una persona en la cual concurren o reúne dos características. Dos que además son acumulativas, o sea que hay que tener las dos, porque si tienes solo una, me da igual que sea solo la primera o solo la segunda, pues no eres un innovador, ¿no? La primera es una obviedad, la primera es innovar. Para ser un innovador lo que hay que hacer es innovar. Desde algún rol, desde algún punto de vista, desde algún tipo de, vamos a decir, aporte. Innovar es pues, gestionar el cambio, ¿no? Los cambios sabemos que son necesarios en las organizaciones. Este evento mismo ha cambiado el nombre. Este evento se llama por primera vez Congreso Nacional de Innovación, precisamente, y Servicios Públicos, que aunque es el quinto CENIS, es el primero que se llama así, con lo cual es como el rey aquel, ¿no? Que era Carlos I de España y V de Alemania. El CENIS ha cambiado de nombre, que además incorpora la palabra innovación y además el lema del Congreso, si no me equivoco, es gestionando el cambio. Bueno, pues primera característica, por tanto, el innovador es aquel que innova. Y la segunda, y es un poco la que engarza con las redes sociales, es aquel que innova y además lo comparte. Porque si innova y se lo queda para sí mismo y se queda una cosa, vamos a decir, como aquel genio que era Newton, pero que inventaba algo, lo dejaba ahí escrito en un papel y como no le preguntara a un amigo si había inventado la gravedad, pues hasta ahora pues no nos hubiéramos enterado, yo creo que eso realmente no es innovar.
¿no? Y yo creo que el verdadero innovador primero innova y luego lo comparte. Y una buena herramienta, evidentemente, yo diría que incluso la mejor o más importante es las redes sociales. Por eso yo creo que son tan buenas las redes sociales de empleados públicos, porque lo que uno de repente, en un momento de inspiración, se le ocurre, puede compartirlo con el resto, personas que probablemente, muy probablemente, les va a resultar útil. Y a partir de ahí desarrollar la idea un poco con ejemplos de deporte, que es lo que a mí me gusta e intento siempre relacionar el deporte con la administración, que yo lo veo como un club de fútbol. De hecho, ¿no? Se llama el Club Innovación. Aquí tendríamos, un poco, bueno, para la parte, hacer la reflexión más distendida, pues como en un club de fútbol hay diversos puestos, diversos roles, tendríamos, por ejemplo, a Miguel Lebas, que sería un poco el presidente fundador. Luego hay gente como Mario Alguacil, que es un tío que tiene el talento de descubrir talento, ¿no? Eso en un club de fútbol se llama el secretario técnico. Luego, pues, Virginia Moreno, ¿no? Una de las organizadoras. Virginia no es que esté en la red, es que ella es la red, o ella es una red. Entonces tiene la habilidad de conectar personas, pues podría ser, por ejemplo, un centrocampista, ¿no? Tipo Xavi Hernández, que conecta los defensas con los delanteros y a veces también abre el balón hacia las bandas. Luego hay gente que es muy trabajadora, se me ocurre, por ejemplo, Guillermo Yáñez, pues podría ser un lateral derecho, ¿no? Que corre la banda, sube, baja, está todo el partido trabajando. La verdad es que son gente imprescindible, ¿no? Aunque luego pues no meta los goles. Y luego también no hay que tampoco encasillarse en un rol, ¿no? O sea, puedes desempeñar varios papeles dentro de este club del que estamos hablando. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que empecé en el banquillo, claramente. O sea, es decir, no jugaba, porque estaba ahí castigado, pero luego cuando me sacaron de portero, entonces pues recibía todos los balonazos y hasta que decidí pasar al ataque y automáticamente me puse de delantero, además rematador, ¿no? De estos que tiran muchas veces a puerta y entonces meten bastantes goles, aunque fallan, pero bueno, era un poco el tema de intentarlo, hasta que al final me he dado cuenta que mi rol natural es el de entrenador, ¿no? Por aquello de coordinar cosas, concebir estrategias, y yo creo que eso es lo que en el fondo se me da mejor, ¿no? Pero fijaros, luego también, bueno, hay más gente que tampoco hace falta que esté en la primera línea, porque el mundo del deporte, por ejemplo, también están los periodistas. En las redes sociales hay gente que a lo mejor está más de observadora también, más de retuitear. Yo le llamo los retuiteadores, que está muy bien también, no es una crítica, ¿no? Pero es gente que a lo mejor, en lugar de inventarse la primera idea o el primer aporte, puede intervenir de una manera tímida. Bueno, pues pueden ser, por ejemplo, los periodistas deportivos, ¿no? Los que te dicen que Cristiano Ronaldo ha jugado muy bien o muy mal y que en el derbi va a pasar o ha pasado no sé qué cosa. Y luego también hay personas que el fútbol se queda corto. Se me ocurre Fermín Cerezo. Me tengo que cambiar de deporte para hablar de él, porque es un tío tan generoso que hay que hablar de baloncesto. O sea, él es un base, reparte asistencias y cuando él es feliz es cuando otro mete canasta, ¿no? Bueno, aunque no lo creas, te estoy contestando. Yo pienso que todo esto... No, ahora lo veréis. Al final, ¿para qué sirven las redes sociales? Porque estoy hablando de personas, ¿no? Realmente es lo más importante. Las redes sociales, como Novagov, son el terreno de juego, porque es donde estamos todos, es el escenario, es el estadio. Y ahora estaréis pensando, bueno, pero me falta, si estamos hablando de un club o de un equipo de fútbol, me falta otra cosa muy importante, que es el rival. ¿Contra quién jugamos? Pues jugamos contra la ineficiencia, contra el estatismo, jugamos contra la corrupción. Es nuestro enemigo. Estas ideas y sobre todo las personas que las defienden. Pero fijaos, y ya acabo esta primera reflexión, tampoco queremos humillar, no queremos ganar 20-0. Lo que nos gustaría es, ganar ese partido, pero captarlos a los rivales, ganarlos para la causa, incluso ficharlos para que algún día jueguen en nuestro equipo. Ese es el partido que tenemos que ganar, por ejemplo, a la corrupción y a otras malas prácticas, pues como la ineficiencia, etc. Y luego la de los habilitados, que ya he consumido el tiempo, lo digo por si no me da tiempo de así.
Bueno, me viene genial tener tan poco tiempo. Bueno, a ver, muy fácil. Yo creo que igual que se gestiona el cambio en una organización, se puede gestionar el cambio en un colectivo. Entonces, aquí hablamos de dos momentos. O sea, es decir, el pasado, que hay que ser autocrítico con el pasado, o sea, es verdad, somos un colectivo que, bueno, yo, pues, por decir en medio minuto un par de anécdotas. El primer secretario que conocí yo en mi vida, por supuestísimo, no tenía ordenador en el despacho y solo tenía un libro, un libraco así grande que yo pensaba que era el Código de Leyes Administrativas, pero era la Biblia. Y decía, aquí está todo, esto ya no me hace falta para trabajar. Y solo tenía eso, pero bueno. Y luego uno que se ha caracterizado dentro de la profesión pues por ser en fin, lo voy a decir muy fino, el moderno, ¿no? Porque hablando en serio, pues uno ha sufrido críticas, ¿no? Incluso críticas duras, incluso insultos, y es una cosa muy injusta. Y por deciros el insulto más original que he recibido, también para que siga este tono, ¿no?, de humor, no lo más fuerte, pero sí lo más raro que me han llamado es comunista. A mí una compañera me llamó comunista una vez y le pregunté, no me ofendí, pero tenía curiosidad, digo, ¿pero por qué me llamas comunista? Dice, porque he escuchado una de tus conferencias y hablas de Lenin. Luego igual lo pilláis, porque si no os estaríais riendo. Bueno, yo creo que eso es el pasado, o sea, valga la crítica como una crítica optimista en el sentido de que lo hemos superado, y ya, nada, 10 segundos. Creo que ahora mismo somos un colectivo que se caracteriza por tener presencia muy pequeña todavía, pero aquí en el CENIS no soy el único secretario, y luego evidentemente estamos entrando en el tema de la transparencia, estamos entrando en el tema de las funciones directivas y desde luego el presente y sobre todo el futuro es mucho más halagüeño que esas anécdotas que he contado que por desgracia son ciertas. Muchas gracias, Víctor, muy bien traído el ejemplo. Aunque yo no sé si lo del interventor como entrenador, has dicho, ese papel me gusta, aunque no sé si le va mejor lo de árbitro. Pero bueno, eso sí que lo comentamos después. Bueno, pues damos la palabra a Fernando para que consuma esta primera ronda de turno largo. Gracias. Bueno, yo trataré de ser breve, porque creo que la ronda de preguntas quizás puede ser más interesante. Y bueno, primero que nada, agradecer al Club de Innovación a la invitación a nuestra asociación, a ATIAL, que acabamos de nacer, tenemos 2 meses, de hecho tenemos la Asamblea General en aproximadamente unos 15 días y bueno, la verdad es que estamos contentos porque somos ya casi 80 socios. Bueno, yo creo que era un vacío que teníamos ahí de más o menos hacer una red de informáticos de administración local que de alguna manera un poco más formal pues pudiéramos hacer sinergias y unir conocimiento, que bueno, que es una de las maneras de innovar, de las cosas que se están viendo también aquí en el Congreso. Entonces, con respecto a las preguntas que me hacíais, bueno, pues primero, ¿cómo veo de innovadores a los informáticos de la administración local? Pues siento no ser muy optimista, pero creo que aquí están casi todos los cracks. Pero la realidad de la administración local quizás es un poco diferente. Porque, claro, independientemente de los ayuntamientos de más de 30, 40.000 o 50.000 habitantes, los responsables de informática de las diputaciones que llevan, por ejemplo, planes provinciales y que llevan informáticos de ayuntamientos, sabrán que en los ayuntamientos medianos, pequeños, pues la situación es un poquito diferente. Y luego también los informáticos tenemos un poquito tendencia a estar contagiados de cierta pusilanimidad, ¿cómo sale la palabra? De ser pusilánimes, vamos, de ser quizás demasiado conservadores en la innovación y en la gestión del cambio. Y nosotros somos los primeros que tenemos que estar empujando, y hay veces que nos sentimos agotados, porque quizás es demasiado. Bueno, hace poco tuvimos una jornada de firma electrónica que precisamente me invitó Víctor en Cosital, y yo me sentía ahí con todos los habilitados pues como una cosita muy pequeña entre tanto león y no sabía muy bien cómo contar según qué cosas. Claro, y lo que quería contar es que a pesar de los secretarios y de los interventores estamos tirando para adelante. No, es una broma. No, evidentemente creo que es una parte muy importante que los habilitados de carácter estatal, por supuesto, estén sumados al cambio, pero sí que es cierto que los profesionales TIC
estamos muy condicionados por estos profesionales de cara, porque muchas veces tenemos tendencia a, esto la ley te lo permitirá, esto de si yo contesto con un WhatsApp, eso es legal, y si contesto y se notifico con un correo electrónico, y esto de certificado digital, el certificado digital sea suficientemente seguro, y el documento el mes que viene lo podré ver, y dentro de un año, pero, yo creo que eso es lo que nos está permitiendo un poco más frenados de la cuenta. Y luego hay otro problema, que es un problema ya inherente en los profesionales TIC, y yo no sé si mi compañero estará de acuerdo, pero nosotros cuando nos formamos en la universidad nos enseñan tecnología y nos enseñan a ser tecnócratas. Y yo lo sé porque además ahora estoy otra vez en contacto con la universidad y tenemos serios problemas de comunicación con los usuarios. En dos vertientes, tanto como para saber exactamente qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que necesita el usuario, tanto como para hacernos entender, ¿vale? Entonces, esa capacidad de comunicación es quizás una de las cosas que quizás adolecemos más. Y luego, en cuanto al tema de la gobernanza, que se comentaba antes, yo creo que en el tema de las redes sociales es importante pues no perder lo que dice las grandes normas en cuanto a gobernanza. En el tema de las redes sociales no hay ningún cambio, y en el tema de la innovación pues tampoco. Es decir, ¿dónde ponemos el límite? El límite está en cuáles son los objetivos de la organización. Nuestras herramientas informáticas tienen que cumplir los objetivos de la organización, con lo cual uno de los problemas que antes se comentaba y que suele suceder a menudo es el hecho de meter tecnología por meter tecnología, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no sé si habéis visto una serie que se llama The Black Mirror, no sé si la ha visto alguien. Sí. La verdad es que es quizás el extremo opuesto, pero en esa serie se ve ya como la sociedad está absolutamente sometida a la tecnología. Y yo soy tecnócrata, pero quizás hay que tener un poquito cuidado de no estar sometidos a esa tecnología, es decir, estar demasiado dependientes de ella, ¿vale? Y bueno, para finalizar el tema que comentabas de los departamentos de comunicación que dependen normalmente suelen depender de alcaldía, pues el hecho de que las redes sociales las lleven ellos o no las lleven ellos, yo creo que está bien, porque ellos son los mejores comunicadores. Lo que pasa es que, claro, la gestión de la información sí que es competencia de los profesionales TIC. Entonces, al final, toda la parte que es tecnología y gestión inteligente de esa información para generar conocimiento, que es de lo que se trata, debe ser competencia de los profesionales TIC, pero todo lo que es la comunicación hacia afuera debe ser competencia de los profesionales de la comunicación. Y bueno, y para terminar, pues decir que bueno, aquí hay una persona que precisamente está llevando el tema de una red social tan importante como Novagov, que quizás es uno de los medios que ahora mismo tenemos más versátiles para innovar y para compartir información, porque, como decían por ahí, no se trata de que un departamento de repente o una persona se le ocurran ideas para innovar. Normalmente es una suma de ideas, un brainstorming, y a lo mejor de 10, 15, 200 ideas hay una que te permite innovar. Entonces estas redes sociales quizás son la mejor herramienta para avanzar en ese sentido. Por eso, pues una red social como Novagov, una asociación como Astico o como Atial. Entonces yo creo que son buenos ejemplos de cómo se debe innovar hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Venga, pues te la he puesto casi a huevo, Nacho. Es decir, convéncenos de por qué Novagov es una buena red para innovar, es la red social de la innovación. Convéncenos de eso y además, y ya cortitos, y además, si quieres decir algo diferente sobre el tema de la gobernanza o estás de acuerdo o no, que ha comentado Fernando. Venga. Yo creo que estamos ya entrando en el meollo de la cuestión. Lo he dejado para la segunda intervención. ¿Cómo va a ser la administración del futuro? A mí me gusta utilizar el concepto de administración social. Las administraciones van a ser sociales. Precisamente ese aspecto comunicativo
va a ser fundamental en el futuro. Es decir, esa capacidad de sociabilidad con las personas que están fuera, integrar al ciudadano dentro de la administración. Las redes sociales son las plataformas, me gusta utilizar mejor el concepto plataformas sociales. Las plataformas sociales son el espacio natural donde las administraciones públicas tienen que potenciar esa sociabilidad, administración social. Y efectivamente, en el futuro las administraciones públicas, hablábamos hace unos años de las intranets, etcétera, tendrán sus propias redes, su propia red social interna para sus empleados públicos de cara a potenciar sus habilidades, sus competencias en esa dimensión social. Al mismo tiempo que aparecen esas redes sociales internas, ¿vale?, que ya existen en algunas administraciones públicas, se me ocurren algunas, también los empleados públicos van a poder compartir, y aquí es donde respondo a la pregunta de Antonio, los empleados públicos ya podemos superar las barreras organizativas justamente a través de redes sociales como el caso de Novagov. Una red social donde cualquier empleado público de cualquier administración pública y aquellas personas que están en el ecosistema de lo público pueden intercambiar de manera abierta, de manera colaborativa. Otro concepto ligado a la sociabilidad, innovación colaborativa. La innovación del futuro va a ser, como decía anteriormente Víctor, una innovación en colaboración con otros actores, sean dentro de la misma organización, sea fuera de la organización, y lógicamente Novagov en ese sentido se brinda a todos los empleados públicos de cara efectivamente a promover esa innovación colaborativa. Os voy a poner dos ejemplos concretos de cosas que hacen empleados públicos en Novagov. Por ejemplo, ahora mismo hemos lanzado, o se ha lanzado ya lleva funcionando varias semanas, lo que se llama un programa abierto, un programa electoral abierto sobre gestión pública. Han participado más de 50 innovadores públicos y han realizado casi 100 propuestas sobre cómo mejorar la gestión pública en una serie de áreas de actividad que ahora se van a ofrecer a la sociedad, a los partidos políticos. Todo de manera colaborativa. Más ejemplos. ASTIC tiene su propio grupo de trabajo dentro de Novagov. Es un grupo abierto. Hay organizaciones que ya tienen su propio grupo de trabajo dentro de Novagov, grupos cerrados, para desarrollar un proyecto, para desarrollar algún tipo de actividad y que les sirve como espacio de innovación. Nacho, y cerramos. Espero haberos convencido. La autoridad de novagov.org. Bien, ya, ¿nos has convencido o no? Pero ya está. Espero. Yo creo que sí. José Manuel, antes os habéis sido un poco vivos, pero muy breve, por favor. El tema externalizaciones, prioridades de la innovación desde lo tecnológico. Si puedes, en un minuto. Vale, pues, si me oyen, sí. Externalizar la innovación. Yo, quería, antes de nada, simplemente, estoy totalmente de acuerdo con Nacho en el papel de Novagov y en su visión de la administración. Solamente hay un pequeño desacuerdo, y es que habla de que es la innovación del futuro. Yo creo que es la innovación del presente. O sea, yo creo que Novagov ya es el presente y tenemos que pensar que todo esto es ya. O sea, no es el futuro, es ya. O sea, ya es el reto el que tenemos. Y como profesionales tecnológicos o innovadores públicos, pues simplemente saber que esa innovación a lo mejor la organización no nos lo va a pedir explícitamente, pero hay que atreverse a ser proactivos y a lanzar propuestas. En cuanto a las cuestiones que me planteas, Antonio, la externalización, yo no creo que tenga que haber un prejuicio, digamos, en el sentido de si externalización sí, si no. Es decir, hay que estudiar cada contexto, hay que estudiar de qué recursos internos se dispone, qué plazos nos está poniendo la organización para conseguir un objetivo. En ese sentido, pues habrá que tomar los recursos internos o externos en función de la necesidad, y así es la realidad de la administración. Seguramente planteamos que una de las asignaturas pendientes de la reforma administrativa es la gestión de los recursos humanos, aunque creo que seguramente será objeto de otro debate, pero ahí está, ¿no? Y en cuanto a... ¿Cuál era el otro asunto? El de prioridades de la innovación, pero si quieres... Sí, no, simplemente... Apenas tenemos tiempo. Pero... Pues yo, obviamente, la innovación debe premiar toda la administración, eso es lo que debemos creernos y asumir, pero seguramente hay líneas muy claras, ¿no? O sea, pues no sé, la sanidad, la educación,
el aspecto de seguridad. Yo, sobre todo, quiero destacar el aspecto de la sanidad, en el cual he tenido también una cierta experiencia profesional, en la cual hay un increíble potencial innovador. Y citar simplemente que hicimos en la Comunidad de Madrid un ejercicio de plantear un concurso de innovación prácticamente improvisado, con 2 semanas de buzón de propuestas. Se recibieron más de 50 proyectos armados de innovación, o sea, proyectos como casos de negocio, en el que además tenía una característica, todos ellos, es que eran multidisciplinarios, es decir, participaban profesionales sanitarios, profesionales administrativos y tecnólogos. Es decir, en un sector como sanidad lo que se puso de manifiesto es que la gente, si se le motiva, se le da la oportunidad de expresar su potencial innovador, es una herramienta, además, una herramienta de motivación impresionante. A la gente proponerle que participe y por supuesto, como profesionales públicos, animo a que todos participéis y tratéis de plantear propuestas de innovación en vuestras organizaciones. Fernando, ¿quieres añadir alguna cosita o ya cerramos? Bueno, dos cositas nada más. En cuanto al tema de la externalización, yo creo que hay que buscar un equilibrio. De lo que se trata es más o menos de que lo importante que se cumpla es pues, lo que dicen los estándares como ITIL COVID en cuanto a gobernanza, de alineación de los objetivos de la organización con lo que se está haciendo desde el punto de vista de los departamentos TIC. Y luego, como prioridades para la innovación, yo veo básicamente 2. Primero, y muy importante, yo creo que se ha hablado mucho de aquí, la gestión del cambio. Seguimos a día de hoy gestionando el cambio, es muy importante. Y luego lo que estamos hablando, sinergias y compartición de la información. Muy bien, pues Víctor, ¿como coach o como árbitro? Venga, te dejo que remates. Medio minuto. Nada, simplemente me gustaría insistir en una de las ideas, por falta de tiempo, solo en una de las ideas que he dicho, que es la necesidad de involucrar a todo el mundo. O sea, es decir, los que estamos hoy aquí o estos días aquí en el Congreso, todos somos muy majos, somos altos, rubios, con los ojos azules, pero tenemos que convencer a los que no han venido. Y voy a cerrar con una frase de Confucio, que por cierto era funcionario, que es una cosa que muy poca gente sabe. Él dijo algo así como que dime algo y lo olvidaré. Explícamelo realmente bien y lo recordaré durante un tiempo. Ahora, amigo, involúcrame. Entonces, no solo lo entenderé, sino que además me tendrás de tu parte. Yo creo que tenemos que involucrar y convencer. Muy bien, pues con esto terminamos. Os invitamos a que entréis en las redes sociales e innovéis desde ahí y desde vuestro puesto de trabajo. Gracias. Escrituroso.